Buenas noches. Mi nombre es Eusebio García Manríquez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 21002908. El módulo es Derecho Procesal Penal. Reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional? Con fecha 10 de marzo de 2023. Las reformas en materia de justicia penal tienen como principio emitir leyes, normas y política pública que van desde el centro a la periferia. En otras palabras, vienen de países desarrollados a países en desarrollo. O sea, de occidente a oriente o del norte al sur, y tienen como desenlace en una función doméstica de todos los países adoptados, de tal manera que con esta difusión desde la periferia se aplican leyes, normas y política pública, y se extiende desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. En este sentido, las reformas procesales penales latinoamericanas no son paradigma a las normas penales existentes, pues tienen a bien como referencia implementar un nuevo modelo de normas a seguir. Debemos contemplar en la observación de la difusión desde la periferia como un sinónimo único y de gran importancia, ya que la difusión periférica cuenta con una posibilidad al momento de estudiar los procesos de difusión, ya que pueden suministrar ideas de cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en varias partes del mundo, incluido el continente africano, América Latina y el Medio Oriente. Así que tenemos países periféricos y semiperiféricos, donde se tendría que estudiar el discernimiento para tener un correcto juicio de los mismos. Ahora bien, dentro de los códigos inquisitivos y los códigos acustorios hay una lejana suma de distancia a lo que se refieren los mismos, ya que en lo inquisitivo el juez tenía todo el poder para juzgar y sentenciar al imputado. En la etapa preliminar se le llamaba sumario o instrucción, y a la fase de juzgamiento y determinación de la pena se le llamaba plenario o juicio. Estas etapas se conocían por ser de manera escrita. Lo principal de estos procesos era el expediente que la policía y el juez de instrucción recopilaban. El mismo juez documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo las pruebas, donde el juez evaluaba en la fase de juzgamiento, y bajo estos códigos inquisitivos el imputado tenía la mínima posibilidad de ser absuelto. Era muy limitado durante esta fase, ya que no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. La prisión preventiva del imputado era obligatoria. En cuanto al Código Custodio en Latinoamérica, se tomó como fuente el Código de Córdoba y el Código de Procedimientos Penal alemán. De esta manera, se extendieron en gran medida los derechos del imputado durante la investigación preliminar, estableciendo el derecho a conocer a la imputación y los elementos de prueba en su contra antes de declarar, el derecho a negarse a declarar sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio, el derecho a consultar con su abogado antes de declarar, el derecho a un defensor de oficio y el derecho a requerir la práctica de medios de prueba. El proyecto Mayer fue un paso más allá que el Código de Córdoba de 1939 y el Código de Procedimiento Penal alemán, prohibiendo que la policía le tomara declaración al sospechoso. La tercera crítica de Mayer al Código Inquisitivo era también una crítica a los códigos modernos, dado que Mayer cuestionó la prisión preventiva automática del imputado para todos los delitos que no admitían una pena de ejecución condicional. En el proyecto del 86, Mayer se basó en parte en el Código de Procedimientos Penal alemán y propuso que solo se pudiera dictar la prisión preventiva en contra del imputado para prevenir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, pero motivado por la interpretación de Mayer, le dio el principio de inocencia. El proyecto del 86 protegió los derechos del imputado en esta área en mayor medida que el Código de Procedimientos Penal alemán. De esta manera, llegamos a la consideración de la red de expertos activistas del sur y la adicción de otras instituciones internacionales y los dos modelos estadounidenses de participación en reformas legales en el extranjero. Los códigos acusatorios en América Latina en los años 80 y 90 tuvieron una amplia red sobre la aplicación del proceso penal, siendo de gran importancia en la diseminación de los códigos acusatorios, ya que se formó actores latinoamericanos trabajando con el sistema de justicia penal
incluyendo abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. En su acertado implicamiento en la promoción de los códigos acusatorios como una solución a los problemas de debido proceso, siendo emprendedores legales que promovieron los códigos acusatorios y se reconocen entre sí como reformadores de códigos. Tenemos que en los años 90 los miembros trabajaron para la expansión de la red, llevando a cabo organización de congresos, creación de centros de apoyo legal e investigación, ampliando las oportunidades laborales y la extensión de las actividades de la red mediante publicaciones y conferencias. De tal modo que otras instituciones internacionales se unieron al trabajo que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y apoyaron las reformas procesales penales y la contribución de la red de expertos activistas del sur a lo largo de América Latina. El apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y los bancos también contribuyeron a la ola de reformas y proveyó fondos para viajes y actividades de la red. Primero, en 14 países, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y otros actores internacionales y miembros de la red organizaron congresos, seminarios y programas de capacitación y sacaron publicaciones para explicar a los líderes y miembros de las comunidades legales acerca de la necesidad de reemplazar los códigos inquisitivos con códigos más acusatorios. De esta forma, se tuvo la argumentación a favor de los códigos acusatorios, enfatizando que el proceso de reforma era una tendencia regional y que igualmente se llevaba a cabo en Alemania, Italia y Portugal, generando una especie de presión de grupo sobre algunos actores en países que todavía no habían aceptado las reformas. Y así contribuyó a que se implementara de manera paulatina los códigos. Fue así que en todos los lugares se encontraron personas con influencia política para abogar, proveer apoyo político a estas reformas. Fue entonces que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ayudó mediante el cabildeo a las legislaturas y otros actores domésticos. Fueron claves, puesto que estas personas ya eran miembros de la red. Estos miembros encontraron los argumentos de la red terminantes y políticamente aceptables. Fue determinante que la legislatura, a lo largo de América Latina, aprobara los códigos acusatorios, ya que las reformas y normas fueron principalmente tomadas como reformas técnicas. De esta manera, los miembros activistas del sur consistieron las reformas como un proyecto político para democratizar la administración de justicia en América Latina. Los miembros de la red generalmente se presentaron a sí mismos como expertos legales, con una solución técnica a una serie de problemas sociales, ya que la redacción de códigos es una tarea sumamente compleja que generalmente requiere conocimiento legal especializado. De acuerdo a la opinión de Langer, en la relación de las normas en México, hoy en día, como se tiene conocimiento, ya contamos con el sistema penal acusatorio oral, el cual le da la apertura al inculpado de proteger todo y cada uno de sus derechos constitucionales, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acredita la inmediación, concentración, publicidad, concentración y continuidad, así como también los apartados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde muestra la presunción de inocencia, non bis in idem, juicio previo y debido proceso, igualdad entre las partes e igualdad ante la ley, y como también se cuenta con los derechos humanos que son verdaderamente fundamentales. Muchísimas gracias por toda su atención y muy buenas noches.